Muy buenos días a todos. Para nosotros es un gran gusto contar con su presencia en este evento virtual del Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales en la presentación del informe de mapeo de necesidades regionales en bioseguridad, biocustodia y salud pública a cargo de la maestra Michelle Bruno. Michelle Bruno es responsable de transferencia de políticas públicas en el observatorio. Es egresada de la Universidad de, eh, Autónoma de Nuevo León como licenciada en biotecnología genómica y cuenta con una maestría en logística y procesos globales por el Tec Milenio. Actualmente forma parte del Consejo Directivo 2025-2026 de la Asociación Mexicana de Bioseguridad, AMEXBio, destacándose por su compromiso en la implementación de estrategias innovadoras en bioseguridad y biocustodia. Para nosotros es un gran gusto contar con su presencia. Les recordamos el contenido de la presentación. Espero que nos estén escuchando todos. Recordarles también que está siendo grabado este evento con la finalidad de luego ser compartido en las diferentes redes sociales del observatorio. El contenido de la presentación va a ser el siguiente. Primero, la presentación de la organización y los objetivos en mitigación de riesgos biológicos. Continuaremos con la presentación de resultados del reporte. Luego se hará una presentación de los proyectos de 2025 que tiene el observatorio planeados para este año. Y por último, se abrirá un espacio de discusión en los cuales pretendemos es que se converse y se dialogue alrededor de los proyectos, colaboraciones y tendremos también una parte para hacer networking. También recordarles que hay unas reglas para el evento, las cuales queremos solamente recordar, unas normas de discusión y de intervenciones. Les pedimos a todos los participantes respeto mutuo, escucha activa, apertura a colaboración y enfoque constructivo. Siendo así, le cedo la palabra a Michelle Bruno para que nos realice la presentación de la organización y comencemos ya con el contenido. Muchísimas gracias de nuevo por su participación. Adelante, Michelle. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, primero que nada, buenos días y muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en este evento y principalmente a todos los que formaron parte del desarrollo de este reporte, de este proyecto, que ha sido uno de los proyectos iniciales del observatorio en la parte de bioseguridad y biocustodia. Entonces agradecemos a todos su presencia y sobre todo a aquellos que han apoyado en la colaboración del desarrollo de este. Entonces, bueno, primero nos gustaría presentarnos como organización. Algunos de los que nos acompañan presentes aquí no han tenido pues el estar en contacto directamente con nosotros como organización, tal vez con algunas partes de nosotros. Entonces, bueno, en general nosotros somos una organización de diplomacia científica que trabaja para la mejora de la gestión de los riesgos globales en países hispanohablantes. Y para poder lograr esta misión, conectamos con tomadores de decisiones, expertos y elaboramos publicaciones basadas en evidencia. Un ejemplo del tipo de trabajo que realizamos es justamente este reporte y nosotros trabajamos en distintas áreas. Una de ellas es inteligencia artificial, escenarios de reducción abrupta de luz solar, todo lo relacionado a riesgos biológicos o en general la mejora de sistemas de gestión de riesgos. En este contexto me gustaría comentar un poquito sobre cuál es el enfoque que tiene el Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales al hablar sobre riesgos catastróficos de origen biológico. Y nosotros nos vamos un poco sobre la definición que tiene John Hopkins, que son aquellos eventos o agentes biológicos que pueden dar origen a un evento que puede llegar a una escala global. Este evento puede ser repentino, extraordinario, como les he comentado ya, de gran escala, y puede ser de origen natural o de origen antropogénico. Entonces, pues este es un poco más el enfoque que tiene el observatorio de la gestión de riesgos globales y el enfoque en riesgo biológico.
Para poder presentar este reporte, primero que nada, me gustaría hacer algunas aclaraciones previas. Esto es que cualquier opinión, comentario o propuesta expresada en esta presentación son exclusivamente de mi autoría, no representan necesariamente posturas oficiales de las organizaciones o asociaciones con las que estoy afiliada, y este contenido y cualquier punto que podamos discutir el día de hoy es meramente informativo y colaborativo y está basado en el entendimiento y el alcance de los objetivos de este reporte. Aquí es muy importante que podamos nuevamente tomar en cuenta cuál es el alcance del reporte, que es básicamente nosotros tuvimos un grupo de trabajo, en un momento lo voy a explicar en la parte de la metodología del reporte. Entonces, todos aquellos hallazgos que nosotros hayamos encontrado en este reporte justamente representan a este grupo de trabajo y las perspectivas de este, pero únicamente es hasta ahí el alcance. No podemos hacer una correlación muy directa de muchas de estas cosas, entonces tomar en cuenta ese punto. Y todo lo que venga de aquí, pues es el entendimiento que mi persona tuvo respecto a todos los datos obtenidos de estos grupos de trabajo. ¿Qué nos interesaba al realizar este mapeo, este proyecto? Primero, poder identificar las necesidades prioritarias, que es el poder ver qué es aquello que están percibiendo los profesionistas que día a día trabajan por la mitigación de riesgo biológico en el área de bioseguridad, de biocustodia o de salud pública, y que están en diferentes partes de América Latina. Si bien nosotros tenemos cierto entendimiento de estos riesgos, es muy importante considerar primero aquellos que día a día trabajan desde diferentes perspectivas por esta mitigación. Entonces ellos son los que tienen la respuesta o los resultados frente a cuáles son sus necesidades. Entonces nos interesaba poder identificar o ver qué es lo que estas personas son lo que perciben frente a estas necesidades o que pueden llegar a ser prioritarias. Después está la otra parte de el poder contrastar y alinear prioridades. Básicamente es el poder comparar cómo es que esta agenda o estas percepciones son iguales o diferentes, en qué medida lo son, a otras regiones. Por ejemplo, cómo esto puede ser comparado con agendas o prioridades que han sido anteriormente identificadas por grupos de trabajo de Asia o de África o de Estados Unidos o de otras regiones. Entonces, ahí es importante. Nosotros nos vamos a enfocar meramente en lo obtenido en América Latina, pero llegamos a tener ciertos puntos en donde vemos que hay ciertas diferencias y las vamos a comentar. Y finalmente que a partir justamente de lo que se ha percibido como una prioridad y como una necesidad, nosotros podamos establecer algunos caminos con proyectos o colaboraciones que creamos que pueden ser estratégicos para poder impulsar estas iniciativas que puedan cerrar esa brecha o puedan apoyar a que eso ya no sea una necesidad, o al menos avancen en alguna medida para que esta pueda llegar a ser la realidad. Aquí ya vamos a explicar un poquito de cómo se hizo. Nosotros buscamos inicialmente el seguir una metodología Delphi. Desgraciadamente, las metodologías Delphi son muy demandantes y requieren también de mucho compromiso y muchas personas que estén en un periodo largo de tiempo constantemente trabajando por esto, y sabemos que esta no es la realidad de muchos profesionales en América Latina, en donde podemos demandar esa cantidad de tiempo, al menos nosotros como organización en este sentido. Así que lo que nosotros hicimos fue tratar de adaptar esta metodología Delphi a una serie de encuestas en donde podríamos llegar a cierto grado de consenso y poder tener algunos hallazgos de estas respuestas. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar cómo formar el grupo de trabajo, que fue la difusión de la iniciativa. Esto pudo ser de forma directa o indirecta. Algunos de los que nos apoyaron fueron contactados directamente por correo electrónico, por LinkedIn, entre otras cosas. O de forma indirecta se abrió una convocatoria para quienes pudieran o estuvieran interesados en participar aquí. Después se hizo la revisión de que todos los perfiles fueran los adecuados mínimos para que pudieran formar parte de este grupo de trabajo, y se les aplicó también la primera encuesta. Esta primera encuesta fue diseñada principalmente con preguntas abiertas y generales, porque lo que buscábamos era en comprender qué es lo primero que cada uno de estos profesionales se les viene a la mente cuando escuchan bioseguridad, biocustodia o salud pública y necesidad o prioridades. Nosotros no queríamos poder emitir algún sesgo o alguna manera hacia
ellos antes de que dieran las respuestas. Entonces, todas estas respuestas eran respuestas abiertas. Después se hizo un análisis de todas las palabras claves que eran repetidas en estas respuestas a las preguntas abiertas para hacer la formulación de una segunda fase en donde se añadió todo lo que era mucho más repetido en cada una de estas preguntas, y ahora sí se dieron preguntas cerradas para poder verificar si los resultados o lo que estábamos percibiendo de primeramente era realmente así o iban a cambiar. Después hicimos el análisis de resultados para poder observar si hubo diferencia o no, y si esta diferencia o estos resultados estaban asociados a algún dato demográfico o no a nivel de América Latina. Generamos el reporte final y después, como organización, empezamos a ver el tipo de proyectos en los que podríamos empezar a enfocar nuestros esfuerzos. Ahorita lo manejé de forma general por temas de tiempo, pero al final, si alguien tiene alguna duda de alguna de estas partes, puedo detenerme y explicar algunas diapositivas extras que traemos para el final, cada una de estas partes de la metodología. Lo único que sí voy a comentar aquí es la parte del análisis de resultados y reporte final, en donde la mayoría de estos resultados fueron por análisis de frecuencia a partir de la segunda encuesta que se hizo, porque teníamos pues preguntas cerradas con opciones múltiples. Entonces fue análisis de frecuencias, pero después hacíamos un análisis de correlación en donde usábamos pruebas estadísticas como chi cuadrado Fisher para ver si, por ejemplo, había alguna necesidad en donde todo el grupo que decía que sí estaba asociada con un mismo país o con un género o con un grado académico o con algo parecido, o si simplemente era por azar y entonces sí se podía generalizar o decir de esta manera ese resultado. Entonces se hizo ese análisis de frecuencia y correlación. Se compararon los resultados de la fase 1 con los de la fase 2 en frecuencias y al final pues se formularon algunas recomendaciones y proyectos para poder ser presentados el día de hoy. En la definición de proyectos estratégicos, nosotros principalmente tomamos lo que haya salido como primeras 3 prioridades. Ahorita vamos a pasar un poco más a la parte de resultados, pero seleccionamos los primeros 3 prioridades, ya que como organización pues también tenemos capacidad limitada, entonces queremos ser realistas frente al tipo de cosas que podríamos hacer y decidimos poder seleccionar al menos los primeros 3 para poder dar una respuesta adecuada. Entonces, ahora sí, hablando de los resultados que obtuvimos, ¿quién nos estuvo apoyando en este proyecto? En este proyecto nos estuvieron apoyando 28 profesionales de todos estos países que pueden ver por acá. En la fase número 1 nos apoyaron 28 profesionales, en la fase número 2 se redujo un poco a 20 profesionales, pero en ambas fases principalmente estuvieron representados personas que pertenecían a las comunidades de bioseguridad, biocustodia, salud pública de México, Panamá, Perú y Argentina, resaltando mayoritariamente México en ambas fases. El grupo de trabajo, aquí están algunas de las características principales que representaban el grupo de trabajo. La mayoría de nuestro grupo de trabajo tenía más de 5 años de experiencia trabajando en estas áreas o afines, y entre el 50 y el 75% se consideraban a sí mismos profesionales de bioseguridad y biocustodia y conocían de enfermedades infecciosas. También en su mayoría contaban con un grado de licenciatura, pero tenían alguna especialización o técnico o con un grado de maestría, y en su mayoría también pertenecían a un sector público. En total tuvimos personas que estuvieron, que están asociadas a 16 instituciones distintas. Y en su mayoría, como lo comentaba anteriormente, eran de América del Norte por la parte de México. Entonces, ya hablando de los resultados como tal que obtuvimos a partir de este reporte, cuando hablábamos de necesidades prioritarias, mucho de las palabras claves que encontrábamos eran programas de capacitación, entrenamiento, educación, entre otras. Entonces, nosotros de todas esas palabras claves que se podían intentar poner en una misma sección, formulamos, por ejemplo, esta primera, que fue desarrollo de programas de capacitación en áreas relacionadas, ahí se cortó un poco, es en bioseguridad, biocustodia y salud pública.
Después, todas las siguientes, que fue marcos normativos y estándares, coordinación y cooperación regional, implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica, mejora de infraestructura en salud pública, análisis de investigación de uso dual, ahí también se cortó un poco, tecnologías emergentes o el desarrollo y aplicación de herramientas y software como apoyo al fortalecimiento de las capacidades que existían. Entonces, esas fueron todas las categorías que nosotros logramos condensar a partir de la primera fase, y en la segunda fase las pusimos y pedimos que se hiciera un acomodo de estas. El 80% del grupo lo que hizo fue el que pudiera, este acomodo fue repetido por el 80% del grupo. Entonces, como primeras prioridades vimos el desarrollo de programas de capacitación en áreas relacionadas a bioseguridad y biocustodia, marcos normativos y coordinación y cooperación regional. Después tenemos factores limitantes. Esto fue el mismo procedimiento que la pregunta pasada. Preguntas abiertas, después logramos hacer ciertos grupos a partir de palabras clave y con eso después lo dimos para opción múltiple y vimos también cómo es que se podían acomodar. Aquí fue realmente el 82% de consenso, alrededor del 80% de consenso, y aquí, como lo mencionamos, lo que nos interesaba no era solamente ver qué tanto se repetía o cuál era la frecuencia, sino que también, por ejemplo, si específicamente aquellos que reportaban falta de apoyo gubernamental estaban asociados o no con algún país o con algún grupo académico o con algo que nos pudiera dar un poquito más de información. En ambos casos, tanto en necesidades prioritarias o factores limitantes, no encontramos una correlación directa entre estos datos sociodemográficos, que pues son los que representan este grupo de trabajo. Entonces, pues por ahora no tenemos más información aquí al respecto, y podemos decir pues que ese es en general del grupo de trabajo. Ahora sí, vamos a empezar a explicar los resultados que obtuvimos en cada una de estas primeras 3 necesidades prioritarias. Si desean conocer del resto de las necesidades prioritarias que se obtuvieron, pueden ir a nuestro reporte a hacer la revisión completa. En la parte del programa de entrenamiento, en todos los casos, solamente hubo 2 casos entre las 2 fases en donde no se puso como primer lugar, y en lugar de este se puso el desarrollo de marcos normativos, pero por la mayoría del grupo en ambas fases este siempre quedó en primer lugar. Entonces a nosotros nos interesaba también conocer cuáles eran los elementos que consideraban que eran necesarios para los programas de entrenamiento y cuáles eran también las temáticas que creían interesantes el que tuvieran que estar representados en estos programas de entrenamiento. Entonces aquí fue la misma metodología, primero preguntas abiertas y se pudieron condensar en estos 5 elementos. Una vez que se hicieron así, en esta parte de posición fase 1, esta posición se representa por el número de personas que mencionaron de alguna forma este elemento. En la fase número 2 se les puso y se reacomodó. Y aquí sucedió algo interesante, que fue básicamente que aquello que había salido como de último en la primera fase, en la segunda fase se reacomodó como los primeros lugares, y pues los programas de entrenamiento se mencionan que tienen que ser principalmente contenido actualizado y que se pueda tener accesibilidad a este, seguido porque sea basado en competencias, que se pueda desarrollar también en colaboración con otros expertos para poder cubrir estas necesidades, y que empiece a tener este enfoque en la intersectorialidad, porque muchas veces estamos solamente haciendo programas de entrenamiento para un sector muy específico de un problema específico en laboratorio, y no para abordar como tal la problemática en la gestión de riesgo biológico desde diferentes ángulos. Entonces esto es como salió en la parte de elementos. En la parte de temas, pudimos manejar todos estos que se ven aquí en la tabla. Aquí, para no tener que mencionar uno por uno, lo más interesante es que
en la mayoría de estos, pues salían cuestiones como el manejo seguro de equipo de protección personal, de prácticas de laboratorio y demás, y todo estaba enfocado un poco más hacia la parte de laboratorio. Esto puede llegar a tener ciertos sesgos nuevamente de acuerdo al grupo de trabajo con el que contamos, entonces no podemos decir que esto es como tal la realidad, simplemente son aquellas percepciones que llegamos a tener, al menos frente a la comunidad que estuvo en este grupo de trabajo. Y de últimos lugares encontramos cosas como intersección de la bioseguridad y biocustodia con tecnologías emergentes, como lo puede ser biología sintética o inteligencia artificial. Esto es interesante porque más adelante vamos a retomar un poco este punto de cómo se diferencia muchísimo, principalmente en esta parte, las agendas o las percepciones que tenemos en esta comunidad versus otras en otras áreas geográficas. Dentro de los programas de entrenamiento vimos también que hay aprendizaje de bioseguridad y biocustodia, principalmente a través de talleres o seminarios, pero en los comentarios asociados a este punto, logramos obtener que la mayoría busca que este tipo de programas de entrenamiento puedan tener un poco más de duración y ser un poco más integrales. Entonces, estos se vieron en comentarios aislados, no se pudo como tal definir con algún grupo o algo parecido, pero también es interesante ponerlo aquí. Y que el modo de mantenerse informado sobre información de cómo tomar estos talleres o simplemente actualizarse si no es un taller o un programa de capacitación, una conferencia, un seminario, es a través de webinars. Entonces, si eventualmente se pueden llegar a crear programas de entrenamiento, pues estos también son algunos de los lugares en donde podría ser útil poder hacer la comunicación de estas oportunidades. Después, queríamos preguntar específicamente, como a nosotros observatorios nos interesa la parte de riesgos globales, el cómo estos entrenamientos podrían intersectar en la parte de preparación ante futuras pandemias y preguntamos si creían que tenían los conocimientos suficientes para el poder enfrentar una futura pandemia después de lo que se vivió por COVID-19. El 30% únicamente nos contestó que sí contaba con los conocimientos suficientes, el 60% con conocimientos esenciales, pero era necesario actualizarse en una serie de aspectos y el 10% solamente con una base de conocimientos y necesitaría una capacitación adicional, es decir, mucho más apoyo en su desarrollo. Después también en la percepción de cómo la organización a las que pertenecían o el lugar en donde laboraban, pues estaban preparados para poder ver, pues sí, para poder enfrentar una futura pandemia en las diferentes instituciones y el 75% dijo que sí, el 15% dijo que no estaba completamente seguro y el 10% comentó que no. Y finalmente, todo el 100% del grupo dijo que era muy importante poder incluir en las próximas programas de entrenamiento certificaciones o puntos clave que fueran de apoyo para enfrentar una futura pandemia. También se preguntó sobre entidades certificadoras. En su mayoría, las personas comentan que las certificaciones, quien se las da al momento de hacer programas de entrenamiento, son instituciones internacionales y nacionales y pueden percibir que ellos creerían que las instituciones que en este momento deberían de empezar a desarrollar un poco más de certificaciones son aquellas de instituciones nacionales. Entonces, poder generar más entidades nacionales para que puedan emitir estas certificaciones de preparación. Finalmente, preguntamos sobre su apoyo, el cómo han sido parte de programas internacionales. El 55% del grupo ha tenido oportunidad de tomar programas internacionales de capacitación. Y aquí algo interesante fue que después preguntamos la percepción de la importancia que ellos veían frente a que estos programas internacionales realmente se pudieran contextualizar para que fueran mucho más acercados a la realidad de ellos en esta región. Y
pues la mayoría de estos también comentaban que era muy importante para ellos el que se existieran programas contextualizados a su región. Después teníamos esta parte y aquí pues era un poco más de cómo a ellos les había servido el programa internacional. Finalmente hablamos de la modalidad virtual versus presencial, en la que el 60% comentó que son medianamente efectivas las modalidades virtuales. El 25%, perdón, comentó que eran igualmente efectivas y el 15% percibe que estas no son tan efectivas. Aquí también de forma general obtuvimos comentarios en donde comentaban que pues dependiendo de cada tema, dependiendo también del sector al que iba dirigido o que a veces se podían hacer esta parte híbrida. Entonces, creo que hay muchísima más información y muchísima más preguntas que podríamos hacer en el área de programas de entrenamiento. Hay aún muchas dudas que se deberían de aclarar. Esto nuevamente es un primer acercamiento, es algo que nos lleva a primeros hallazgos o el darnos cuenta un poco sobre cuáles son las percepciones a nivel regional, pero no necesariamente que sea así. Aquí se requieren de investigaciones tal cual para poder ver cuál podría ser la mejor manera, dependiendo de la audiencia, dependiendo de distintas necesidades ya por grupos nicho. Entonces, dentro de los puntos clave que vimos fue el desarrollo de programas integrales, tal vez ahí con duración mayor, pero nuevamente esto aplica según el caso. Para eso se requeriría mucha más información. El desarrollo de estrategias de comunicación de estos programas podría ser a través de seminarios, pero se necesita también mucha más información o revisión de cuál es la mejor manera de poder comunicar e incentivar a que se tomen estos programas de entrenamiento. Incorporar componentes que aborden intersección de bioseguridad y biocustodia con tecnologías emergentes. Este punto, como les comentaba, al final vamos a ver puntos clave que vimos que existen en otras agendas, pero en este caso no salieron, como fue la intersección de bioseguridad y biocustodia con tecnologías emergentes, en donde aquí podemos ver que está, al menos en el área de temáticas, en los últimos lugares, también en toda la parte de consideraciones éticas, desarrollo de comités y demás. Y pues esto no nos habla como tal de que este tipo de temas no sean relevantes o no sean prioritarios, sino que más bien también puede llegar a haber una asociación frente a la concientización de este tipo de temas o al qué es que nosotros tenemos primero como un problema inmediato. Después está la parte de fomentar la participación y representatividad en foros internacionales, iniciar esfuerzos dirigidos también a tomadores de decisiones. Este fue otro de los comentarios que también recibimos, en donde muchos de los esfuerzos que ya existen pues van mucho más dirigidos a la misma comunidad de bioseguridad y biocustodia, pero muchos de estos cambios también vienen de estructuras en donde se tiene que informar a tomadores de decisiones. Por eso es que se hablaba del elemento de intersectorialidad. El establecimiento de agendas por perfil y por sector, como les decía, esto sigue siendo de forma general. Hay que ir viendo un poco más el cada caso. El creación de entidades certificadoras o que las existentes puedan desarrollar estos programas en donde se puede emitir algo que pueda ser estandarizado y protocolos justamente sistematizados para evaluación y aprendizaje, que creo que va muy de la mano con este punto anterior. La parte de marcos normativos y estándares, en un 90% de consensos hubo que es totalmente requerido a nivel regional y el 85% a nivel nacional, y se tenían bastantes comentarios sobre que estos deberían de ser generados en donde sean claros y vinculantes, y sobre todo que primero se empezara un esfuerzo nacional sobre el regional. Entonces, esto es un poco sobre los datos que obtuvimos. También se preguntó si existía o no una legislación clara y actualizada en donde se hablara de bioseguridad y biocustodia en su país. El 40% nos comentó que existía, pero requiere mejoras significativas. El 35% nos comentó que no existía una legislación, al menos no específica. Y el 10%, pero que nuevamente también es ambigua y no está bien implementada. Entonces creo que el 40 y este 10% es casi similar.
y en ningún caso se encontró correlación con algún país en específico, con algún grado académico, género y demás. Después también en el nivel de conocimiento, en el caso de aquellos que comentaron que sí existía, cuál es su conocimiento frente a esta que existe. Y en su mayoría nos comentaron que tenía o conocimiento básico o conocimiento moderado, que estaba familiarizado, pero no se sentía con la posibilidad de poder implementarlo efectivamente. Se requiere también como mucho más conocimiento frente a este. Entonces aquí también el llamado es, el punto no es simplemente que podamos llegar a desarrollar estos marcos normativos o estándares, sino que también se puedan garantizar el conocimiento necesario para poder implementarlas de forma efectiva. Es decir, que cada uno de estos marcos o estándares venga también a lo mejor con una guía de implementación o con puntos básicos que haga mucho más sencillo que se pueda llegar a implementar en instituciones de forma adecuada. También preguntamos qué utilizaban como referentes. La mayoría utilizaba estándares o normas internacionales, principalmente emitidas por la OMS, la CDC, el NIH o lo que establece la ISO 35001. Tenemos también aquí marcos normativos y estándares. Dentro de los puntos o consideraciones que veíamos es que se puedan también incluir avances tecnológicos o actualizaciones que las actuales no consideran, tener una estrategia de comunicación efectiva, planes estratégicos para capacitación en estas normas, guías o libros de trabajo para la implementación de lo mismo de forma autónoma, mecanismos de supervisión claros y comunicación de experiencia entre la comunidad de sus maneras de implementarla. Y ya en el último punto vimos la parte de coordinación y cooperación regional. Este se mantuvo en ambas fases como tercera posición y el 75% del grupo consideraba que el que se formaran redes de colaboración regional facilitaría el intercambio de información y recursos entre países de América Latina, contribuyendo significativamente a respuesta mucho más eficaz ante emergencias de salud pública. También preguntamos cómo es que estas redes de colaboración se podrían ir formando o cómo es que ellos priorizarían las cosas. Y nos comentaron que primero hacer el esfuerzo a nivel nacional, después hacerlo regional y hacerlo global, que creo que es como normalmente se ha hecho. Pero aquí nuevamente se comentó y salió de esta manera. Algo que nosotros consideramos clave también es que se puedan hacer el mapeo de actores a nivel regional. Muchas veces no conocemos quién existe en nuestra región o incluso solamente en nuestro país, qué está haciendo, cómo es que funciona y muchas veces cómo es que está alineado a nuestros esfuerzos. Entonces, el poder compartir esa información es sumamente relevante. Creación de asociaciones a nivel nacional y cooperación entre las preexistentes para el establecimiento de estas nuevas a nivel nacional. Creación de espacios de talleres para la discusión de agendas o mecanismos de cooperación y establecimiento de mecanismos y redes para compartir datos, tecnologías, información, etcétera, en caso de emergencia sanitaria. Esto creo que se vio muchísimo también en la parte de la pandemia, que muchas veces por no tener marcos o estándares o políticas claras, se retrasa mucho el poder compartir información o capacidades para poder responder a esta emergencia sanitaria, y eso tristemente muchas veces es traducido al número de vidas que se pueden llegar a salvar en ese tipo de casos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pudimos identificar comparándolos con agendas principalmente a nivel de norte global? Es que la mayoría de las agendas en los últimos 3 años hay una persistencia principalmente entre el incluir la parte de biología sintética, inteligencia artificial y ciberbioseguridad. Esto son esfuerzos que a nivel regional sí existen, pero al menos en nuestro grupo no salieron como tal prioritarios. Hay muchas otras cosas. Entonces ahí podemos ver una brecha importante. También todo lo que se está viendo es muchísimo más, incluso en los comentarios de preguntas abiertas, había siempre una perspectiva más desde el laboratorio y desde temas de salud pública, y era muy raro cuando se incluía una perspectiva un poco más desde un nivel de biodefensa o seguridad nacional e investigaciones, por ejemplo, de
de uso dual o de otro tipo de conceptos que están asociadas a estas dos últimas perspectivas. Entonces, eso es interesante. También es interesante poder indagar un poquito más el por qué está sucediendo esto y por qué y qué es lo que tenemos como en estas áreas y por qué también las agendas de otros lugares pueden llegar a ser tan distintas, al menos en nivel de percepción a nuestros grupos. Entonces, a partir de lo obtenido, al menos en estos grupos de trabajo y en este reporte, nos interesa a nosotros poder proponer algunos proyectos en estas tres primeras áreas. Una de ellas es en el área de programa de entrenamiento. En este momento, de hecho, ya estamos trabajando en el desarrollo de un artículo académico que todas estas preguntas que quedan al aire, pues poder ir desarrollando poco a poco metodologías para poder solucionarlas en el sentido, por ejemplo, de qué tan efectivos fueron o no programas virtuales versus programas presenciales, para qué temas fue, para qué tipo de audiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo de estos artículos académicos. Después está la revisión de estrategias de aprendizaje efectivas para la adaptación de programas existentes. Aquí muchas veces pues hay muchas maneras de hacer aprendizaje, algo que con lo que hemos hablado anteriormente con algunos expertos que forman parte de algunas redes internacionales. Nos han mencionado que ellos han empezado a trabajar un poco más de la parte incluso de neurociencias y demás para poder adaptarlo a la parte de estrategias de aprendizaje y todo sea mucho más sencillo. Ahí a nosotros nos interesa indagar un poquito en eso, pero sobre todo los programas existentes que ya hay en otros países, ver cómo nosotros podemos hacer esa contextualización de la que nos hablaban y poder pues adaptarlos y hacerlos a nivel regional. También está la adopción de programas internacionales, como ya lo decía, y búsqueda de becas incluso para aquellos que desean hacerlo de forma internacional. Y finalmente el desarrollo de un working paper para los grupos de trabajo de la Convención de Armas Biológicas. Hemos visto que este tipo de reportes, el desarrollo de artículos académicos o el simplemente seguir teniendo hallazgos de esto, nosotros podemos pasar un, eh, un artículo de trabajo en donde podamos decir qué es lo que nosotros estamos percibiendo que es necesario en la región, y ellos mismos muchas veces se encargan de desarrollar este tipo de iniciativas o de promoverla de diferente manera con redes que ellos mismos ya tienen. Entonces nos interesaría poder dar este tipo de hallazgos a estos grupos de trabajo. Y esto es algo que ya se ha hecho anteriormente en Asia. Entonces, nos gustaría poder incluir estas iniciativas y organizaciones. Cabe decir que hay de varios de estos puntos, nosotros hemos ido trabajando de forma independiente, adelantando cosas, pero justamente este espacio es para poderles decir, miren, esto es lo que nosotros nos gustaría estar trabajando en este año. Si a ustedes les interesaría sumarse a alguno de estos puntos, pues nos encantaría poder escucharlo, poder también dar espacio para poder hacer colaboración. Y si bien nosotros podemos llegar a trabajarlo con uno y a ustedes les gustaría hacer la réplica de lo mismo, también estamos totalmente dispuestos a poder compartir la información que sea necesaria para que se pueda replicar en otros lugares. Entonces, ahorita al final vamos a dejar un pequeño espacio justamente para hacer la discusión de estas propuestas y de partes colaborativas. Después, en la parte de marcos normativos, anteriormente hemos hecho ya la revisión de marcos de cooperaciones estratégicas, de tratados internacionales, incluso a nivel comercial, pero que pueden llegar a afectar a nivel de preparación ante pandemias. El punto aquí es que podamos continuar con estas revisiones. Hay algunos marcos o algunos tratados que dan actualización cada cierto tiempo, entonces lo interesante aquí es poder hacer las revisiones para ver si existe o no algo más en lo que pueda ser interesante agregar en próximas revisiones. Después está el desarrollo de proyectos piloto para evaluar o fortalecer la implementación de estos estándares o estas normas en respuesta a emergencias sanitarias. Esto es algo que nos interesa mucho, sobre todo por la parte en la que hablábamos, en donde pues justamente el punto no es únicamente que existan las normas, sino que también se implementen. Entonces, una de ellas es como revisar
¿Qué es lo que existe? Ese es básicamente el primer punto. Revisar si hace falta algo más o no, sobre todo en cuestión de actualizaciones. En el segundo punto es, bueno, de las que existen, cómo se están implementando. Y en este tercer punto es, bueno, de las que vimos que no existen, cómo se ha hecho en otros países. Creo que uno de los principales referentes es Estados Unidos y cómo es que podemos llegar a adaptarlo a los distintos países de América Latina. Aquí puedo decir que en América Latina ya se ha hecho trabajo muy relevante respecto a este último punto, que creo que es muy útil que pueda ser replicado en aquellos países en donde aún no se ha llegado a realizar, sobre todo si ya hay antecedentes de cómo se ha hecho este trabajo. Finalmente, en cooperación y coordinación regional, nosotros lo que hemos estado buscando hacer es el desarrollo de bases de datos que puedan ser útiles a ustedes como comunidad. Justamente en un momento pasaré a esta base de datos que nos gustaría compartirles, que es básicamente una base de datos con distintos recursos entre cursos de capacitación, instituciones, proyectos, iniciativas y demás que puede ser útil para ustedes. Entonces, el desarrollo de este tipo de bases de datos que puedan ser útil para ustedes como profesionistas, pues bueno, eso creemos que puede llegar a apoyar un poco en esta parte de cooperación y coordinación. También el poder desarrollar diferentes workshops o webinars dependiendo del tipo de trabajo que estemos sacando o que ustedes nos puedan llegar a comunicar y apoyarles en esto. Mapeo de actores regionales y comunicación continua. Esto es algo que estamos haciendo constantemente. Si hay proyectos especiales en donde se requieran un tipo de actor en específico, nosotros también podemos apoyar a buscar quiénes son, cómo es que están estructurados y ver las maneras de cooperar con estos, ya que es una organización de diplomacia. Y también nos interesaría poder formar tabletop exercise dependiendo de los resultados de los dos puntos anteriores, pero pues estos dos puntos dependen nuevamente del tipo de trabajo que pueda llegar a salir. Roberto, no sé si puedas enviar la liga que está adjunta a esta base de datos para que puedan tener acceso a ella. Y Vale. gracias. Y bueno, ya para acabar como con esta parte de proyectos, a nosotros nos gustaría como que ustedes también se familiarizaran un poco con el tipo de capacidades que tiene el observatorio, porque nuevamente estos son puntos en los que nosotros hemos estado trabajando o vamos a estar trabajando durante este año, pero si ustedes dicen, no, es que yo tengo en mente tal vez esta otra cosa que también está alineado, que también tenemos capacidades que nos gustaría realizar, sepan el tipo de capacidades que tiene el observatorio para poder colaborar y trabajar en conjunto. En investigación se pueden realizar informes o reportes como este. También hemos apoyado a ciertas universidades para el desarrollo de libros o capítulos de libro, recomendaciones de políticas públicas en las diferentes áreas se han hecho, revisiones bibliográficas, escritura de reseñas, el completar bases de datos o infografías. También el relacionamiento de diplomacia, también tenemos equipo para ello, es el mapeo de actores, este tipo de ejercicios, tabletop o la gestión de relaciones como tal. En capacitación y eventos podemos apoyar al desarrollo de conferencias, capacitaciones para tomadores de decisiones o público en general, participación en paneles o foros y demás. Y finalmente, traducción y edición. Si hay documentos técnicos que ya tienen toda esta información relevante, se puede apoyar a hacer la traducción de estos mismos. Nuevamente, todo esto depende sobre todo de las capacidades en el momento en el que se pida como la colaboración tenga el observatorio, pero claro que estamos abiertos a cualquier cosa que ustedes tengan en mente y que podamos apoyar. Entonces, ahora sí, me gustaría, después de platicar un poco lo que obtuvimos en este reporte, después de platicar un poco a forma general lo que nosotros planeamos trabajar como organización en estos siguientes meses, me gustaría ahora sí cederles la palabra a ustedes. Aquí hay una pregunta clave que es cómo nos gustaría que fuera la realidad de la bioseguridad y biocustodia en América Latina. Les voy a pasar por acá también este enlace en donde les va a, ay,
les va a ir apareciendo, si lo pueden abrir dentro de su... Si lo abren, a ustedes les aparecería algo así. Y aquí pueden empezar a poner las palabras o los enunciados que creen que debería de ser. Y esto principalmente dejo a ustedes haciendo este ejercicio mientras que les cedo la palabra o el espacio para que quien desee comentar algo sobre los resultados, quien desee comentar algo también sobre los proyectos o de forma general sobre este evento virtual, lo pueda hacer también sobre esta pregunta clave. Ahora sí que cedo el espacio a quien desee. Ya sea que levanten la mano o puedan abrir directamente su micrófono. Ay, perdón. Aquí tenemos algunas palabras en donde vemos colaborativa, actualizada, interdisciplinaria, eficiente, organizada, institucionalizada. Y adelante, Carolina, maestra Carolina. Hola, buenos días. Primero que nada, Michelle, muchas felicidades por el gran trabajo que han estado haciendo ya desde el Observatorio de Riesgos Catastróficos y todo este trabajo colaborativo en la búsqueda de, pues, ahora sí que de las personas que estamos en el ámbito y que podamos tener, pues, alguna opinión, una perspectiva que decir. Mi pregunta con respecto ahorita a todos estos resultados y todo que son bastante interesantes, ¿han logrado ustedes tener algún acercamiento con alguna autoridad, hablando específicamente de México, que pudieran ustedes, que hayan tenido este acercamiento o este enlace, que pudieran ser ahora sí que, pues los que son los tomadores de decisiones con respecto a la formulación de legislaciones y normativas? No sé si por ahí tengas algún dato. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Caro. Sí, justamente durante el año pasado estuvimos colaborando con algunas personas que forman parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también que formaban parte de los grupos de trabajo que principalmente van y representan en la parte de la Convención de Armas Biológicas a México. Eso es por la parte específicamente de México. El punto aquí también es que nosotros con todos estos resultados, lo que hemos hecho o en la fase en la que estamos es justamente en la fase de difusión de estos resultados. Por ejemplo, en diciembre tuvimos la oportunidad de asistir a un evento en donde ellos lo que buscaban, pero esto es a nivel como internacional, es la generación de agendas para ver si existían financiamientos o si existían algún otro proyecto que se pudiera implementar a nivel regional. Nosotros hemos buscado que este reporte se difunda y se mande a este tipo de lugares. En diciembre, después de este evento, nosotros hicimos el envío de este reporte a varias de estas instituciones en donde se dedican a ello, sobre todo a nivel internacional, que no solamente es la iniciativa, sino que también muchas veces pueden llegar a haber financiamientos a ciertos grupos de trabajo y demás para poder llevarla a cabo. Entonces, nosotros lo que buscamos fue el poder incluir estas perspectivas en sus planes de trabajo, ¿no? Entonces, el que todo lo que nosotros encontramos, pues de alguna manera se pueda llegar a materializar por esos otros y por los grupos que ellos ya tienen asociados. Entonces, en este momento fue con ellos, fue también con otras redes a nivel internacional como que de capacitación y demás, en donde nos han comentado que en sus planes del 2025 lo van a tener también de referente para el desarrollo o adaptación sobre todo de programas de entrenamiento o en ese caso de agendas que ya se estaban estableciendo. No sé si contesté la pregunta. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias. Y pues bueno, claramente, pues con el trabajo que estamos haciendo actualmente de Amexfio, quiero pensar también que este tipo de resultados podríamos llegarlos a integrar en esa parte.
Em, Nos comenta la doctora Rita que el INDRE, como Laboratorio Nacional de Referencia, es líder de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública en México y están interesados también en este tipo de cosas. Claro, muchísimas gracias, doctora. En este tipo de espacios a nosotros nos interesa mucho el poder conocer también qué es el trabajo que ustedes están haciendo y sobre todo nosotros poder ser un medio en el que con nuestras capacidades podamos fortalecer ese trabajo. Ahora sí que, como lo dije al inicio, quienes tienen las respuestas o quienes tienen estos puntos interesantes de que están viviendo en su realidad día a día en el desarrollo de sus actividades son ustedes mismos. Nosotros no indicamos la pauta, ustedes son quienes indican la pauta y nosotros colaboramos en ver el cómo con nuestras capacidades podemos apoyarles a que esa pauta se haga una realidad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo nos gustaría que la bioseguridad y biocustodia fuera en América Latina en un futuro, algo que también tenemos aquí un poco preparado en la parte de colaboraciones. En un momento, nosotros hemos diseñado este pequeño formulario en donde si ustedes en este momento a lo mejor no se les ocurre algo, si desean leer de forma detenida el reporte, desean revisar cuestiones también con sus grupos de trabajo, con sus instituciones y demás, pues puedan hacerlo. Aquí básicamente es un formulario en donde nosotros podemos apoyarles a que si ustedes tienen una propuesta de iniciativa alineada con las prioridades que se han identificado en este mapeo, o si quieren simplemente formar parte de una red o de una base de datos en donde nosotros podamos contactarles si alguien más nos busca, porque ese tipo de cosas también llegan a suceder, que nos llegan a buscar para capacidades, no sé, de temas de laboratorio o así, pues nosotros como observatorio no tenemos esas capacidades, pero podemos ver quién sí las tiene y si ustedes desean formar parte de ello, pues con gusto les podemos hacer llegar ese tipo también como de oportunidades. Eso pues depende de cada punto y pues también es si quieren o no que sus ideas o que sus datos puedan llegar a ser compartidos o no con nosotros o con otros. Y también, por último, tenemos aquí, tenemos aquí una pequeña actividad que esto es más bien para si cada uno de ustedes desea desarrollarlo nuevamente con con sus grupos de trabajo, lo puedan hacer y que esto es un poco más dirigido. Si bien esa actividad no tienen como tal que compartirla con nosotros, nosotros les incentivamos a que sí, porque a nosotros lo que nos gustaría es hacer una base de datos de todas las ideas o propuestas que a lo mejor se puedan llevar a cabo, poderla compartir así como estamos compartiendo estos resultados del mapeo y ver si hay algún tipo de interés en llevar a cabo esto a la realidad o llegar a financiar algo y que puedan contactar a quien pues ha propuesto este tipo de ideas. Entonces, aquí después de este evento les vamos a mandar a sus correos todos estos enlaces que les hemos ido compartiendo, pero básicamente aquí lo que nos interesa es que por área, como vemos, programa de entrenamiento, marcos normativos y estándares, hemos desarrollado un poco unas preguntas guías en donde ustedes a lo mejor pueden, ya sea de forma individual o de forma de grupos de trabajo, ir viendo cuáles son las problemáticas, a quién están afectando, cuál podría ser una propuesta de solución, cómo podríamos medir el éxito de esto, qué recursos se requerirían y demás, para que nosotros pudiéramos hacer como si fuera una lista de peticiones de intereses y demás y ver si hay algo de esta lista que compartido con los resultados del reporte, pues se pudiera llegar a hacer realidad en diferentes redes. Entonces, les animo a que puedan llegar a hacer este trabajo, incluso si no lo llegan a compartir con nosotros, ustedes lo hacen de forma independiente, creo que es una buena actividad a hacer para poder hacer planeaciones y cerrar este tipo de brechas como ya sea como asociación, como grupo de trabajo, como laboratorio y demás. Entonces, espero que esto puedan llegar a ser recursos útiles para ustedes y quedamos a disposición si se quiere, si quieren formar parte de esta como base de datos que nos gustaría a nosotros formar a partir de estos esfuerzos. Entonces, pues bueno, creo que eso es lo que tenemos como por compartir, por poder apoyarles en esta parte, pues,
de empezar a hacer una lluvia de ideas de cómo empezamos a cerrar estas brechas que hemos detectado, que ya habían sido detectadas muchas veces, pero ahorita tenemos un poquito de este reporte como de percepciones, a lo mejor algo que nos pueda guiar un poquito más. Y esto es sobre todo porque recordemos que para qué estamos haciendo todo esto. Tristemente, nuestra realidad durante la pandemia de COVID-19 fue que fuimos una de las regiones más afectadas de forma socioeconómica, pero también de forma a nivel de número de muertes en la región. Entonces, cualquier cosa que podamos contribuir para tener una mejor preparación en estas áreas es sumamente valiosa. Y pues aquí algo de humor, esperemos que esta no sea nuestra realidad y que sea justamente la realidad que hemos compartido pues en este ejercicio de palabras, ¿no? Entonces agradecemos muchísimo su espacio, el que hayan tenido la disposición de estar aquí con nosotros. Recuerden que en nuestra página del observatorio pueden descargar el reporte, también en materiales suplementarios se encuentran todos los datos y demás, y pues también tienen ahí nuestros datos de contacto por si desean que podamos continuar algún tipo de conversación. Muchísimas gracias a todos y pues por ahora dejo espacio unos minutitos por si quieren hacer algún tipo de pregunta y si no, damos por terminado por aquí nuestro evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Creo que no veo por aquí más preguntas o comentarios. Entonces, muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen día y seguimos en contacto por todos los medios. Gracias.